Buenos días, estimados estudiantes. Tal y como les había mencionado, el día de hoy se está grabando un video con respecto al desarrollo de lo que correspondería a ser la sesión número 2 y también correspondiente a lo que sería la continuación de la evaluación semana 1. Como ustedes ya saben, prácticamente nosotros habíamos mencionado que se tenía que hacer hasta la pregunta 6 y yo iba a explicar el desarrollo de algunas de las preguntas de estas hojas, y con eso ustedes iban a poder culminar lo que correspondería a ser su trabajo de la evaluación semana 1. Bien, ahora, teniendo en cuenta todo esto, todos debemos estar con nuestra sesión número 2 abierta, en la cual nos hablan del análisis de la información y creación y edición de gráficos y objetos. Básicamente este tema o esta sesión se basa en lo que es la creación de gráficos. ¿Y qué es un gráfico? Un gráfico, tal y como lo menciona aquí, es una representación visual de los datos de una hoja de cálculo a través de figuras o líneas que permiten un análisis e interpretación más sencilla e inmediata. Ahora, nosotros tenemos una clasificación o tipos de gráficos, los cuales son los que se muestran en nuestro PDF, en el cual tenemos los gráficos de columnas, que es un gráfico muy utilizado y que ilustra comparaciones entre elementos. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo mismo. También tenemos lo que son los gráficos de líneas, el gráfico circular, ¿ya? Básicamente el gráfico de líneas se utiliza para mostrar tendencias en el tiempo. En algunos casos se ha visto que este gráfico de líneas es muy utilizado para poder predecir cuáles serían las futuras ventas en una empresa, teniendo en cuenta lo que se ve en este pequeño gráfico, las ventas correspondientes a los años anteriores. Tenemos lo que es el gráfico circular, que este está basado básicamente en mostrarnos el tamaño proporcional de los elementos que conforman una serie de datos. Bien, entonces tenemos lo que es el gráfico circular, tal y como les había dicho, que muestra el tamaño proporcional de los elementos que conforman una serie de datos. Aquí podemos visualizar el gráfico circular, y en el caso de aquí, a diferencia de los que se ven en la parte anterior de los gráficos de columnas y de líneas, nos damos cuenta que el gráfico circular nos muestra lo que son porcentajes, ¿ya? Ahora, eso es obviamente lo que representa, ¿no? Es lo que representa este gráfico circular. Toda la suma de los, ¿no?, de cada uno de los elementos vendría a ser el 100%. Bien, ahora, el gráfico de barras es un gráfico que ilustra comparaciones entre elementos individuales. Nosotros tenemos el gráfico de columnas y el gráfico de barras, que básicamente muestran lo mismo. Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre ambos, profesor? En el caso del gráfico de barras, el gráfico de barras es muy utilizado cuando ¿qué? Cuando tenemos una gran cantidad de elementos individuales, mientras que en este se va viendo un poco más, ¿no? Como que se dice más pequeño el tamaño. En el caso de aquí podemos abarcar más. Tenemos lo que es el gráfico de dispersión, que aquí está conocido como el gráfico de XY. Este gráfico muestra la relación entre los valores numéricos de varias series de datos. En los elementos de un gráfico tenemos el área de un gráfico, que aquí, si nosotros nos damos cuenta, nos está mostrando la parte número 1. El área de trazado son estas pequeñas líneas, no sé si las podrán ver, las pequeñas líneas que están aquí. La serie de datos, que es el número 3. Los ejes horizontal y vertical, aquí está el eje horizontal y vertical. La leyenda del gráfico, que es la que se ubica en algunos casos al lado derecho. El título del gráfico, que es lo que se ubica en la parte superior. Y las etiquetas de datos, que vendrían a ser los valores que representan cada una de las columnas que se muestran aquí. Ahora, aquí nos están mostrando unos ejemplos con respecto a lo que es la parte, ¿no?, de lo que vendría a ser un gráfico de lo que es un gráfico combinado. Ahora, un gráfico estadístico combinado es aquel que muestra en un solo gráfico dos tipos diferentes de gráficos. Como nos damos cuenta, aquí hay un gráfico de columnas y un gráfico de líneas. Bien, listo, tal y como se visualiza ahí. Bien, ahora,
En lo que es el gráfico estadístico de doble eje, podemos visualizar que lo que queremos es que el gráfico de líneas, como quien dice, sea el del eje secundario. ¿Qué significa eso? Que al momento de visualizarlo vamos a obtener un resultado como el que se muestra aquí. Nosotros también tenemos la facilidad de poder mover un gráfico. Supongamos, aquí tenemos un gráfico, activamos la opción mover un gráfico y lo podemos mover a cualquiera de las hojas que se encuentran en nuestro libro de Excel. Bien, y bien, prácticamente aquí nos dan algunas configuraciones, algunas opciones que podemos hacer, que vamos a ir viendo conforme lo vamos realizando el trabajo. Ahora, para ya no quitarles mucho tiempo, vamos a ir o vamos a centrarnos directamente en lo que corresponde a la clase y que vendría a ser básicamente las hojas pregunta 7, pregunta 8 y pregunta 9. Ahora, tenemos la primera tabla, que es una lista de empleados en la cual me piden crear un gráfico de columnas que nos muestre la suma de sueldos por cargo. Aquí básicamente se tendría que trabajar con una tabla dinámica para poder solamente de esta tabla generar una tabla como la que está aquí. Pero como todavía nosotros no hemos visto ese tema, yo directamente les he generado la tabla. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a seleccionar la pequeña tabla y nos vamos a la pestaña insertar. En la pestaña insertar, en el grupo gráficos, nosotros contamos con lo que son los gráficos recomendados y cada una de las categorías de gráficos. En el caso de la versión Excel 2016, si tú le das un clic a gráficos recomendados, te muestra cuáles son los posibles gráficos que podrías utilizar y adicionalmente a eso te muestra todas las categorías. Por decir, en la columna o en el gráfico de columna tenemos estos diseños: columna agrupada, columna apilada, columna 100% apilada, columna agrupada 3D, columna 3D apilada, columna 3D 100% apilada y columnas 3D. Nosotros también contamos con lo que es el gráfico de líneas, en el cual encontramos lo que es líneas, línea apilada, línea 100% apilada, línea con marcadores, línea apilada con marcadores, línea 100% apilada con marcadores y líneas 3D. Lo mismo sucede con los círculos: circular, circular 3D, circular con su gráfico circular, y así cada uno de ellos tienen un diseño en especial. Bien, ahora, básicamente nosotros en lo que es las versiones anteriores contamos de radial y nos pasamos directamente a cuadro combinado. Pero básicamente gráfico de rectángulos, proyección social, histograma, cascada, caja y bigote si se encuentra en la versión 2013. Pero los que les he mencionado, gráfico de rectángulos, proyección social, histograma y cascada, son nuevos gráficos que por lo general se están utilizando dentro de Excel. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí? Como nos están pidiendo un gráfico de columnas, vamos a elegir el gráfico de columnas. Gráfico de columna. De preferencia vamos a trabajar con la columna agrupada 3D. Una vez que hemos seleccionado el diseño de lo que correspondería a ser el tipo de gráfico a utilizar, le damos un clic a aceptar. Y lo que nosotros vamos a poder ver es lo siguiente. Al costado vamos a ubicar nuestro gráfico y ya tenemos el resultado. Ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Si nosotros nos damos cuenta, este es un diseño de lo que es el tipo de gráfico, pero nosotros podemos cambiarlo. Miren, supongamos, puedo mostrar un diseño 1, un diseño 2, un diseño 3, un diseño 4, un diseño 5, un diseño 6, un diseño 7, un diseño 8, 9 o 10. ¿Ya? Ahora, ustedes podrían elegir cualquiera de los que se muestran aquí. Como aquí solamente estamos trabajando con lo que es un elemento, no es necesario hacerlo. Lo que sí podemos hacer es mantener un clic en una de las esquinas, mantener presionar el clic y arrastrar para poder ver el tamaño total. Ahora, lo que sí podemos hacer es cambiar el diseño. Miren, si nosotros queremos, podemos cambiar los diseños que se muestran dentro de lo que vendría a ser nuestro gráfico. Listo, ahora yo me voy a quedar con este diseño, el estilo 7. Recuerden que en cada tipo de gráfico hay un estilo o una cantidad distinta. En el caso de aquí hay exactamente dos estilos. Nos vamos a quedar con el estilo número 7, ¿no?
Vamos a ampliar el ancho. Ahí está. Listo. ¿Qué más podemos hacer aquí? Si nosotros queremos, no necesariamente podemos mostrar lo que vendría a ser, ya, lo que vendría a ser el tipo, ¿no?, valor columna, sino también podemos cambiarlo. En la pestaña formato, en el grupo tamaño, le damos un clic aquí y podemos cambiar directamente la forma de la columna. La forma de la columna es un cuadro actualmente, pero podemos cambiarlo a una pirámide parcial, a un cilindro, a un cono completo o a un cono parcial. Supongamos que vamos a elegir una pirámide completa. Ahora, a esta pirámide, si nosotros nos damos cuenta, estamos en opciones de serie. Nosotros podemos darle un clic a relleno de línea y podemos agregarle un relleno. El relleno es automático, si ustedes dan cuenta es un color. Relleno sólido, relleno con degradado. Ustedes, cuando han visto computación 1, en algunas partes de Word les mencionaban que las imágenes o las formas podían cambiar de lo que es el color en degradado. Aquí también podemos elegir una imagen o textura. Y nosotros le damos un clic a textura, tenemos estas texturas que ustedes ya conocen. Podemos obtener un resultado, ¿ya? O también podemos agregar un archivo, el que ustedes quieran. Si queremos, podemos buscar una imagen en línea y podemos hacer la búsqueda, ¿no? Pueden colocar aquí, supongamos computadora. Buscan cualquier computadora de estas, le dan un clic insertar. Va a descargar el archivo y lo que va a pasar es que va a mostrar la imagen. Pero si ustedes se han dado cuenta, en algunos casos las imágenes no quedan del todo bien. Por eso es que es recomendable, preferible elegir textura. Ahora, ahí tenemos lo que es la textura, pero recuerden que también podríamos elegir un relleno de trama. Todo depende de la configuración que nosotros querramos mostrar en nuestra tablita. Bien, ahora, muchachos, podemos cambiar el color. El color es azul, pero podemos cambiarlo a verde si queremos, no hay ningún problema. Ahora, algunos se preguntarán, profesor, pero el relleno es verde y las líneas siguen mostrándose de ese color. Lo que pasa es que ese es el borde, muchachos. Lo que hice fue desactivar el relleno o ocultarlo para poder mostrar el borde y cambiarlo todo al color que yo deseo. Y de esa manera obtener este resultado. Ahora, recordemos que una vez que hemos hecho la configuración, podemos cerrar la ventana. ¿Ya? Supongamos que aquí no tenemos los valores y queremos mostrarlos. Para mostrarlos no es necesario ir necesariamente al diseño, sino al estilo, perdón, sino lo que hacemos es darle un clic a la columna y todas las columnas del mismo color se van a señalar. Anticlic y elegimos la opción agregar etiqueta de datos. Con agregar etiqueta de datos automáticamente se van a mostrar los valores. ¿Qué más podemos hacer aquí, profesor? Podemos cambiar también el relleno de el fondo que se encuentra en nuestro gráfico. ¿Y cómo lo podemos hacer? Si nosotros nos damos cuenta, en la pestaña formato, en el grupo estilos de forma, tenemos un relleno de forma, el cual podríamos elegir un color como puede ser el de acá. Ya podemos cambiarlo, miren, si se dan cuenta estamos dándole una nueva apariencia. O también podemos elegir un degradado y obtener otro resultado. O también podemos elegir una textura, si así lo desean. Bien, o también una imagen, tal y como lo han visto en el PDF. En el PDF se muestra que han elegido una imagen. Profe, pero aquí está imagen. Ya le doy un clic, busco la imagen, así como lo hice hace un momento. Búsqueda Perú, supongamos, ¿no? Buscamos aquí Perú, seleccionamos, le damos un clic insertar y el resultado va a ser algo como esto, ¿verdad? Bien, entonces nos estamos dando cuenta, muchachos, que nosotros tenemos la facilidad de poder elegir el relleno de forma o el que se desee. Bien, ahí está. Ahora, también podemos cambiar, ¿qué cosa? El relleno que se muestra aquí, de tal manera que sea único. Profesor, ¿qué es lo que exactamente hizo, profesor? Lo que hice básicamente fue, muchachos, seleccionar las líneas y me fui a relleno de forma. Ahora,
Eso es lo que básicamente se acaba de hacer y con eso obtuve este resultado. La suma de sueldo, vamos a colocar suma de sueldo por cargo. Podemos cambiar el color. Ahí está. Podemos cambiar también los colores de los datos y obtener un resultado sumamente distinto. Eso es todo. Bien, y así hemos obtenido este primer gráfico. Este gráfico, si se dan cuenta, no se parece en lo absoluto a lo que hace un momento teníamos. ¿Por qué? Porque se ha hecho una gran configuración de opciones. ¿Ya? Entonces le damos un clic a guardar y continuamos con la pregunta 2. En la pregunta 2 me dice, crear un gráfico circular que nos muestre la cantidad de trabajadores por su situación. Hacemos lo mismo, seleccionamos los datos, insertar, buscamos el gráfico, gráfico recomendado, todos los gráficos, circular, circular 3D y le damos un clic a aceptar. Entonces, aquí podríamos hacer lo mismo. Podemos cambiar el color. Queremos agregar las etiquetas de datos, agregar etiqueta de datos. Ya. Ahora, la diferencia entre el gráfico de columnas y el gráfico circular es que en este gráfico circular nosotros podemos modificar, ya podemos modificar de tal manera que no solamente se muestren los datos numéricos, sino también los porcentajes. ¿Y cómo lo hacemos? Anticlic y elegimos la opción formato de etiqueta de datos, en la cual activamos la opción porcentaje y ya tenemos nuestro resultado. Si se dan cuenta, cambiamos el color y podemos aumentar el tamaño. Lo mismo aquí. Y cambiar el color. Ya saben que no necesariamente tiene que ser este relleno. Podemos elegir otro relleno, el que ustedes quieran. Podemos cambiar el color de las letras. Obviamente que la leyenda también va a cambiar el color. Y listo, miren muchachos, ahí está nuestro gráfico. Ahora, profesor, una pregunta, ¿puedo cambiar el color? Claro, lo puedes cambiar aquí, mira, tienes que darle un clic. Quizás no te gusta el azul y quieres cambiarlo. Haz el relleno de forma. Ya, solamente tienes que seleccionar específicamente el color, ¿no? Supongamos que quieres un rojo. Ya, o para que no haya ningún problema vamos a elegir otro color. Ahí está. Aquí también, anticlic, relleno, y eliges el verde. Y ahí está. Obtenemos nuestro resultado. Ahora, cerramos la ventana. Guardamos. Y ya está. Ahora sí, tenemos la tercera pregunta. La tercera pregunta, ¿qué nos dice? Crear un gráfico de barras. Ya. Crear un gráfico de barras que nos muestre el promedio del sueldo por su horario. Aquí lo tenemos. Seleccionamos, insertar y vamos a elegir un gráfico de barras. El gráfico de barras es el de aquí. Seleccionamos un gráfico de barras 3D agrupadas, aceptamos, obtenemos el resultado y le hacemos alguna configuración, agregamos las etiquetas de datos y obtenemos el resultado. Guardamos y continuamos. La pregunta 4, ¿qué me dice? Crear un gráfico combinado que nos muestre la suma de sueldos por su cargo y adicionalmente nos muestra la cantidad de empleados que contiene cada suma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Vamos a seleccionar las 3 columnas de esta tabla y vamos a insertar un gráfico del tipo combinado. Todos los gráficos, cuadro combinado, seleccionamos el segundo, en donde ya estamos demostrando que la línea de eje secundaria va a ser el gráfico de líneas. Le damos un clic a aceptar y ahí está nuestro gráfico. Miren muchachos, colocamos el título del gráfico que correspondería y ya obtenemos el resultado. Miren, este gráfico es un gráfico combinado. Profesor, ¿qué significan las barras? Las barras significan básicamente la suma de los sueldos, mientras que las líneas significan la cantidad de empleados. ¿Tú puedes agregar los datos? Claro, le das un clic a agregar
Obviamente que si lo vas a agregar, vamos a tener que hacerlo un poquito más grande. Aquí agregamos los datos. Ahí está. Listo. Y hemos obtenido el resultado final de un gráfico combinado. Le damos un clic a guardar y pasamos a la siguiente página. En la pregunta 8 me dicen, ¿qué me dicen? Me piden que cree un gráfico circular. Ya creo que esto de acá lo podríamos hacer. Ya sabemos que insertamos gráfico circular. Ustedes le hacen algunas modificaciones. Agregamos la etiqueta de datos, seleccionamos anticlick, formato de etiqueta de datos y agregamos el porcentaje. Ya tenemos el resultado. Ahora continuamos con la segunda pregunta. Gráfico de barras. Lo mismo, insertar, gráficos recomendados, todos los gráficos, gráfico de barra, gráfico 3D agrupado. Ya tenemos el resultado. Y así haríamos con el gráfico de columnas y el gráfico combinado, que aquí está el 3 y el 4. Pasamos a la pregunta número 9. En la pregunta número 9 ya me están pidiendo ¿qué cosa? Que genere un gráfico de líneas en base a los bancos Proban y Eurosol en los meses de enero a abril. Entonces no me están pidiendo para este caso que seleccione todos los bancos. Nos especifican solo unos bancos. ¿Cuáles son? Banco Proban y Eurosol. De enero a abril. Entonces, considerando esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a insertar el gráfico de líneas. Insertar, gráficos recomendados, todos los gráficos, gráfico de línea, y vamos a elegir el de línea con marcadores. Entonces le damos un clic a aceptar y obtenemos el resultado. ¿Podemos cambiar el estilo? Sí, lo podemos hacer. ¿Podemos agregar los datos? También lo podemos agregar. Agregar etiqueta de datos. Agregamos la etiqueta de datos y ya tenemos el resultado de nuestro gráfico. Y aquí colocamos el título, ¿no? Vendría a ser lo que son las colocaciones de los bancos Proban y Eurosol en los meses de enero a abril. Colocamos aquí. No se olviden que cuando nosotros digitamos esto no hay ningún problema. El gráfico se adapta. ¿Ya? Si quieren que sea un poco más visible, aumentan el tamaño y no nos hacemos ningún problema. Ahora, para la pregunta 2, ¿qué me dice? La pregunta 2 me dice, crear un gráfico de áreas en base a los bancos IFB Bank y Pacífico en los meses de enero, perdón, en los meses de febrero a abril. Entonces, ¿aquí qué es? Tenemos que considerar entidad financiera. Nos piden IFB Bank, Pacífico, y nos hablan de los meses de febrero a abril. Insertamos el gráfico de áreas, ya, ahí está, elegimos el área apilada, le damos un clic a aceptar y ahí estaría nuestro gráfico. Profesor, una pregunta, ¿cómo hizo la selección? Lo que hice fue seleccionar una celda y presioné la tecla control. Mantuve la tecla control presionada, no la suelto y selecciono solamente los valores que van a intervenir. Una vez que he establecido esto, inserto gráficos, todos los gráficos, un gráfico de área, área apilada y aceptamos. Y ahí está el resultado. Listo. Ya está. Continuamos.
El tercer gráfico nos dice crear un gráfico de líneas en base a todos los bancos y todos los meses. Aquí es sencillo. Insertar gráficos, el gráfico de línea con marcadores, aceptamos y obtenemos el resultado, muchachos. Y por último nos dice crear un mini gráfico. Eso justamente es la teoría que se muestra aquí. Un mini gráfico es un gráfico en Excel que se puede incluir en solo una celda. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿no?, en el que nos muestran el resultado. Estos son los mini gráficos. Lo vamos a hacer aquí. Nos piden crear un mini gráfico de columnas en las celdas respectivas. Para poder insertar un mini gráfico tenemos que primero seleccionar la celda donde se mostrará. Le damos un clic insertar. En donde dice mini gráficos elegimos columnas. Y el rango de datos, ¿cuál va a ser? El rango de datos será los meses. Le damos un clic aceptar y ya está, miren. Y así como nosotros arrastraremos aquí para poder mostrar los otros gráficos. Y ya está, miren, muchachos. Así de fácil es. El tipo de cambio que es un gráfico, esto de aquí ya les queda, líneas, áreas, y el mini gráfico. Y aquí este es un gráfico de columnas, ¿no? La cantidad de agencias por entidades financieras. Ahí está. Insertamos. Aquí habla de agencias, entonces solamente se va a incluir las dos primeras columnas. Gráficos, un gráfico de columna agrupada, y tenemos el resultado. Ahí está. Listo. Continuamos con lo siguiente. Crear gráfico de barras que nos muestra la cantidad de agentes por entidades financieras. Ya saben, seleccionamos la primera columna y presionamos la tecla control. Para aquellos que desconocen la tecla control, en la que se encuentra al lado izquierdo inferior de nuestro teclado y que dice CTRL. Insertamos gráfico de barras, todos los gráficos, barra agrupada 3D, aceptamos y obtenemos el resultado. Ahí está, miren, muchachos. Y el gráfico combinado, aquí ya nos piden un gráfico combinado. Insertamos gráficos recomendados, todos los gráficos, cuadro combinado. La segunda opción aceptamos y ya tenemos nuestra respuesta. Bien, entonces básicamente a ustedes les está quedando para realizar esta parte, y también de la pregunta 8 todas las preguntas, ¿no? Bien, entonces, muchachos, eso es todo lo que se está dando. Ya si ustedes se han dado cuenta, ya prácticamente se ha creado el grupo, ya los agregué. Si alguno de ustedes no está en el grupo o algún compañero no está, por favor le voy a pedir que lo agregue, o en todo caso me escriba para poder yo agregarlo. Y básicamente eso es todo lo que corresponde a la sesión. Ahora, hay algunos que me estaban preguntando y me decían que no sabían cómo trabajar con el correo UCB virtual .edu.pe. ¿Qué es lo que normalmente haces? Lo que normalmente haces es ingresar a Gmail y aquí vas a colocar tu código. ¿Tu código de qué? Con el que ingresas al campus. Ese es tu código de usuario. Agregado el ucbvirtual.edu.pe. Profesor, ¿y cuál es la contraseña? La contraseña es con la misma que ingresas a tu Campus Trilce. Le damos un clic. En el caso de ustedes les va a aparecer esta pequeña ventana. Seleccionamos en aplicaciones y le damos un clic a Gmail. Les va a salir, antes de que les salga esto que me aparece a mí, ya les va a salir básicamente una pantalla en donde les dice que aceptan los términos. Le dan un clic a ese botón azul llamado aceptar, y aquí nosotros vamos a darnos cuenta de que ya cargó nuestro correo. Para poder redactar un correo es lo mismo que ustedes hacen para redactar un correo en Gmail. Redactamos, colocamos el nombre del correo, el asunto, adjuntamos el archivo y le damos un clic a enviar. Bien, quiero cerrar la sesión de mi correo, selecciono la parte superior, le doy un clic a cerrar sesión y con eso tengo mi trabajo. Ahora, ustedes cuando ingresen a su Campus Trilce, tienen que ingresar obviamente al campus virtual, colocamos la contraseña,
¿Ya? Entonces, aquí vamos a encontrar, bueno, nuestras asignaturas, vamos a encontrar el cursos extracurriculares, van a seleccionar el curso de computación y aquí van a ver toda la información. Recuerden que aquí está la sumilla, las unidades, todo lo que se va a ver en cada una de las sesiones y aparte de eso, aquí se encuentran los correos de los jefes de la jefa, la ingeniera Ángela Zarango, el coordinador PAC, que es el ingeniero Anthony, la asistente del CIS, que es la señorita Yesenia, y en el caso mío, que es mi correo y mi número de teléfono. Recuerden que esta información es muy útil, ¿ya? Ahora, ustedes obviamente se van a ir a recursos y van a encontrar lo que corresponde a toda la información referente a su campus, ¿no? La carta de bienvenida que les da el CIS, el reglamento que se debe cumplir, ya, la secuencia metodológica de cada una de las sesiones y vamos a encontrar y ubicarnos en la semana 1. En la semana 1 hemos descargado la evaluación. Aquí hay una pequeña carpeta. Le vamos a dar un clic para poder subir los recursos. Elegimos el archivo que está obviamente nuestro trabajo. Supongamos que ustedes ya terminaron su trabajo. Algunos me van a decir, profesor, ¿y ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer, profesor? Lo que tienes que hacer es comprimir tu archivo. Y para comprimirlo, ¿qué tienes que hacer? Anticlic y te va a aparecer una opción llamada añadir el archivo. Te va a aparecer esta ventana y le das un clic a aceptar. Entonces, ¿ya tienes tu archivo comprimido? Sí. Vas a proceder a subirlo y de esa forma vas a obtener tu resultado. Bien, entonces, básicamente, muchachos, ese es el procedimiento. ¿Ya? Semana a semana yo les voy a ir subiendo la información, pero si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos ya datos que ustedes pueden ir revisando para que cuando llegue la sesión no haya ningún problema. Recuerden que en la semana 4 nosotros estamos tomando ya el examen. Ya, yo la próxima semana les voy a estar colocando en la semana 4 cuál es el proyecto que ustedes van a realizar para que después no haya ningún problema al momento de presentarlo. Bien. Listo, muchachos, entonces eso es todo lo que se va a ver. Por favor, hay algunas personas que aún no aparecen en el sistema y que habían firmado o habían colocado sus datos en la relación. Yo solamente, si no me equivoco, tengo aquí 27 personas. Entonces, prácticamente hay solamente 27 personas y hay 4 personas que no aparecen en esta relación. Les voy a pedir por favor a esos jóvenes que ustedes una vez que han hecho el registro tienen que hacer el pago, muchachos. Tienen que hacer el pago y tienen que hacerlo a las 48 o 72 horas si no me equivoco. Por favor, hagan el pago para que después no haya problemas y ya la próxima semana no se puedan matricular porque la intención es que ustedes se encuentren en esta lista. Bien, listo, muchachos, entonces eso es todo lo que vamos a ver. Bien, si tienen alguna duda ya saben que se pueden escribir en el grupo de WhatsApp o si no me escriben a mí directamente. Si por algún motivo no les respondo, insístame nuevamente en lo que es la descripción de sus preguntas porque así como ustedes tienen dudas, hay otros grupos que yo estoy enseñando los cuales también tienen dudas. Entonces lo ideal es que ustedes puedan no escribirme en WhatsApp y yo les pueda responder. Bien, muchachos, eso es todo lo que vamos a ver. Bien, eso es todo. Cuídense mucho, que tengan una buena semana y estoy esperando el envío de sus trabajos el día domingo hasta las 11:59 de la noche. Bien, cuídense. Hasta luego.